Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Ramiro, y he sido trailero por más de 20 años. He recorrido casi todo México al volante de mi camión, enfrentando lluvias torrenciales, carreteras en mal estado y hasta asaltantes. Pero ninguna de esas experiencias se compara con lo que viví en la carretera que cruza la Sierra Negra, un camino olvidado que los veteranos del gremio llamamos la Carretera de los Muertos. Era una noche fría de noviembre, cuando me asignaron un viaje desde Veracruz hasta Guadalajara. La carga, electrodomésticos de una empresa grande. El trayecto debía ser sencillo, pero había una complicación. La autopista principal estaba cerrada por derrumbes, lo que me obligaba a tomar una ruta alterna que cruzaba por la sierra. Muchos compañeros me habían advertido sobre ese camino. Se decía que los traileros que pasaban por ahí veían cosas, que algunos desaparecían o eran encontrados días después con los ojos desorbitados y sin recordar lo que les había sucedido. Pero yo no era de los que creían en cuentos de espantos. Pensé que las historias eran exageraciones o inventos para asustar a los novatos. Así que, sin pensarlo mucho, tomé la desviación y entré en la Carretera de los Muertos. El camino era angosto, apenas iluminado por los faros de mi tráiler. A mi alrededor, la densa neblina parecía tragarse todo lo que estaba fuera del asfalto. No había señal de otros vehículos, ni pueblos cercanos, solo la sierra y yo. Encendí el radio para sentirme acompañado, pero solo se escuchaba estática. Resoplé, ajusté las manos en el volante y seguí avanzando, ignorando la sensación de incomodidad que comenzaba a instalarse en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. A un costado del camino, bajo la tenue luz de mis faros, una mujer vestida de negro estaba parada junto a un árbol. Su rostro era pálido y delgado, con ojeras profundas que resaltaban en su piel ceniza. Me miraba fijamente, sin moverse, como si estuviera esperándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apreté los dientes y pasé de largo. No iba a detenerme. Pero apenas avancé unos metros, volví a verla más adelante, parada en la orilla de la carretera. Era imposible que hubiera llegado tan rápido. Mis manos comenzaron a sudar en el volante. Tragué saliva y pisé el acelerador, convencido de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces, el motor comenzó a fallar. Mi tráiler se apagó de golpe, dejando solo el sonido de mi respiración agitada y el crujido del metal al enfriarse. Y en el espejo retrovisor, vi cómo la mujer comenzaba a caminar lentamente hacia mí. El tráiler se apagó completamente. No había luces, no había radio, no había nada. Solo el sonido del viento colándose entre los árboles y la densa neblina cubriendo el camino. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos seguían fijos en el espejo retrovisor. La mujer de negro seguía ahí, pero ya no estaba en la orilla de la carretera. Estaba en medio del camino, directamente detrás del tráiler. Mi cuerpo entero se tensó. La respiración se me cortó cuando vi cómo comenzaba a moverse, pero no caminaba normal. Sus pies apenas tocaban el suelo y su cuerpo se desplazaba de una manera imposible, como si el viento la empujara. Apreté el volante con fuerza. Quería moverme, hacer algo, pero mis manos estaban frías y rígidas. No podía reaccionar. Entonces golpearon la puerta de mi tráiler. Volteé lentamente, con el estómago encogido. Mi ventanilla estaba empañada por la neblina, pero del otro lado del vidrio, una mano pálida con dedos huesudos se apoyaba sobre el cristal. No respiré, no parpadeé, solo esperé. Y entonces, la mano comenzó a arañar el vidrio. Las uñas largas y amarillentas rayaban la ventanilla con un sonido agudo y desesperante. Mi instinto me gritó que hiciera algo, que arrancara el tráiler y me largara de ahí. Con un movimiento brusco, giré la llave en el encendido 1, 2, 3 veces. Nada. Volví a intentarlo con la respiración entrecortada
sintiendo el sudor frío resbalar por mi frente. La mano seguía ahí, arañando, y entonces la escuché, una voz rasposa y hueca, como si viniera desde el fondo de un túnel. «Ábreme». No, no lo haría. Mi cuerpo temblaba, pero me aferré al volante y volví a girar la llave con más fuerza. El motor rugió, las luces del tráiler parpadearon antes de encenderse completamente, y cuando miré de nuevo a la ventanilla, la mujer ya no estaba. Me incliné hacia adelante y revisé los espejos. Nada. Solté una exhalación entrecortada. Tal vez, solo tal vez, lo había imaginado todo. Pero cuando miré hacia el parabrisas, sentí que el corazón se me detenía, porque ella estaba parada justo frente al tráiler, sonriendo. Los ojos de la mujer eran dos abismos oscuros, sin vida, sin alma. Mi piel se erizó al verla ahí, de pie, sonriendo de manera antinatural en medio del camino. Mis instintos me gritaban que acelerara y la atropellara, que no me quedara ahí esperando a ver qué haría. Pero mis manos temblaban sobre el volante. El tráiler rugía, listo para arrancar, pero mi cuerpo no respondía. La mujer inclinó la cabeza lentamente, como si me estuviera estudiando, como si sabía que yo tenía miedo. Entonces dio un paso hacia mí. No lo pensé más. Pisé el acelerador a fondo. El tráiler avanzó de golpe, y en un parpadeo, la figura de la mujer desapareció bajo las llantas. El golpe nunca llegó. No hubo impacto, no hubo resistencia, nada. Mi respiración estaba entrecortada. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. No podía ser posible. Ella no estaba ahí. Miré por los espejos laterales. Revisé el camino detrás. Nada. Solo la neblina tragándose el asfalto. Apreté los dientes y seguí avanzando sin mirar atrás. Tenía que salir de esa maldita carretera lo antes posible. Pero unos kilómetros adelante, algo me hizo pisar el freno. Mis ojos se abrieron con horror, porque justo en la orilla de la carretera, bajo la luz de mis faros, la mujer estaba de pie, otra vez, como si nunca la hubiera tocado, como si nunca hubiera intentado atropellarla. Su sonrisa era más grande ahora, más cruel. Y cuando me miró, escuché su voz dentro de mi cabeza. «Nunca saldrás de aquí». Un escalofrío helado recorrió mi espalda. La mujer seguía ahí, inmóvil, sonriendo. Mi respiración se volvió errática. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. «No, no puede ser», murmuré, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Pisoteé el acelerador con furia. El motor rugió y el tráiler avanzó con fuerza, dejando atrás aquella figura imposible. Pero mientras avanzaba, algo me hizo mirar el espejo retrovisor. Mi corazón casi se detuvo. La mujer iba detrás del tráiler. No corría, no caminaba, flotaba. Su cuerpo se deslizaba sobre el asfalto sin esfuerzo, sin mover los pies, como si el viento la arrastrara, y cada vez estaba más cerca. «No, no, no», grité, aumentando la velocidad. Las llantas rechinaron contra el pavimento, pero ella seguía ahí, cada vez más próxima, con esa sonrisa desquiciada en el rostro. Entonces, se aferró a la parte trasera del tráiler. Sentí como el camión vibraba por el peso de algo subiendo. El miedo me consumió. Sabía que si esa cosa lograba alcanzarme, no habría forma de salir con vida. «Déjame en paz», grité, desesperado. Intenté sacudir el tráiler, girando el volante violentamente, pero ella no se soltaba. De pronto, un sonido escalofriante perforó la cabina. Un golpe. Algo estaba en el techo del tráiler. Mis labios temblaban. Apreté los dientes y me obligué a mirar hacia arriba. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. A través del parabrisas, en la tenue luz de la carretera, vi algo arrastrándose sobre el techo del tráiler. Una mano pálida y huesuda descendió lentamente hasta el cristal. Y entonces, su rostro apareció. La mujer de negro estaba boca abajo, pegada al vidrio, con los ojos completamente abiertos y una boca antinaturalmente grande, como si se estuviera riendo de mí. Sus labios se movieron lentamente, y en mi cabeza resonó una sola palabra: «Detente». Mi mente se fragmentó en terror puro. Con un grito hice lo único que se me ocurrió. Grité una oración: «Dios mío, ayúdame». El tráiler tembló violentamente.
Las luces parpadearon y un sonido agudo, como un chillido de animal moribundo, inundó la cabina. Y de repente, todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, ya no había nada. La mujer había desaparecido. Miré el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía. Había sobrevivido, pero algo dentro de mí me decía que esto aún no había terminado. El tráiler avanzaba a toda velocidad, pero yo apenas podía respirar. Las manos me temblaban en el volante. El sudor frío resbalaba por mi frente, y mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que en cualquier momento explotaría en mi pecho. ¿Había desaparecido de verdad? Mi instinto me decía que no. El aire dentro de la cabina aún se sentía denso, pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Cada fibra de mi ser me rogaba que no mirara por los espejos. Pero lo hice, y casi suelto el volante. En el espejo retrovisor, a lo lejos, vi una sombra de pie en medio de la carretera. No podía distinguir su rostro, pero sabía que era ella. Se quedó ahí, inmóvil, viendo cómo me alejaba. Traté de concentrarme en el camino, de ignorar la sensación de que en cualquier momento volvería a aparecer frente a mí. Pero entonces, las luces del tráiler comenzaron a parpadear. La radio, que había estado muerta desde que entré en esa maldita carretera, se encendió sola. Y lo que escuché me heló la sangre. Era un susurro, mi propio nombre. Ramiro. La voz era lenta, arrastrada, como si cada sílaba estuviera saliendo de una garganta podrida. Mi piel se erizó. De repente, un fuerte golpe sacudió la cabina. El tráiler se desestabilizó y sentí como si algo pesadísimo cayera sobre el techo. Otro golpe. Y luego, algo mucho peor. Pasos. Algo caminaba sobre la parte superior del tráiler. Cada pisada era lenta y firme, como si deliberadamente quisiera que supiera que estaba ahí arriba. Mi garganta estaba seca. No podía rezar, no podía gritar. Lo único que pude hacer fue pisar el acelerador a fondo. Las llantas rugieron contra el pavimento. Sentí como el tráiler vibraba mientras aumentaba la velocidad, pero los pasos no se detenían. Y entonces, algo cayó frente a mí. Era ella, pero ya no tenía rostro. En su lugar, solo había un agujero negro, un vacío oscuro que absorbía toda la luz. Mis reflejos actuaron antes que mi mente. Giré el volante con toda mi fuerza. El tráiler salió de la carretera. La última imagen que vi antes de estrellarme contra un árbol fue su silueta alzando los brazos como si celebrara mi caída. Y luego, todo se volvió negro. Desperté con un dolor punzante en la cabeza. El tráiler estaba volcado sobre su costado, con el parabrisas destrozado y las luces titilando débilmente. No sabía cuánto tiempo había pasado. Intenté moverme, pero el cinturón de seguridad me mantenía atrapado. Mi respiración era pesada y mi mente estaba nublada por la confusión, hasta que lo recordé todo. La carretera, la mujer sin rostro, el choque. El pánico se apoderó de mí. Me retorcí en mi asiento, desesperado por soltarme. Cada sonido, cada crujido del tráiler, me hacía sentir que algo seguía ahí, esperándome en la oscuridad. Logré desabrocharme y caí al suelo con un quejido. Me arrastré fuera del vehículo, con el corazón martillándome el pecho. Pero cuando miré alrededor, sentí un escalofrío recorrerme la columna. El tráiler estaba en medio de un claro, rodeado por árboles deformes y retorcidos. La carretera había desaparecido. No había señal de asfalto, luces o algún rastro del camino por el que había venido. Era como si la carretera nunca hubiera existido. No, no puede ser, murmuré girando sobre mis pies, buscando alguna explicación. Y entonces la vi, a unos metros de distancia. Entre la maleza, había una cruz de madera vieja y podrida. La curiosidad y el terror me impulsaron a acercarme. Había algo escrito en la cruz. Con la mano temblorosa, aparté las hojas secas que la cubrían y leí las palabras talladas en la madera. Aquí murió Ramiro Vargas, 1997. Mis piernas flaquearon. Ese era mi nombre, ese era mi apellido. No, no puede ser. Me alejé tambaleando, negando con la cabeza, sintiendo la locura apoderarse de mi mente. Un frío insoportable me envolvió. Y entonces, escuché la risa, esa maldita risa.
Giré de golpe y ahí estaba ella, de pie, a un par de metros, con la cabeza ladeada y una sonrisa grotesca. Bienvenido a casa. La oscuridad me envolvió por completo. Cuando desperté, estaba en un hospital. Un compañero trailero me encontró en la carretera, inconsciente dentro de mi tráiler, intacto, sin ningún daño. Le conté lo que había pasado, pero solo negó con la cabeza. No puede ser, Ramiro. Esa carretera se cerró hace más de 20 años, después de un accidente grave. Mi sangre se heló. ¿Qué accidente?, pregunté, con un nudo en la garganta. Él suspiró y me miró con seriedad. Dicen que un trailero perdió el control y se salió del camino. Murió en el acto y nunca encontraron su cuerpo. No quise escuchar más. Salí del hospital sin mirar atrás. Pero desde aquella noche, cada vez que miro por el espejo retrovisor, a veces la veo sonriéndome desde la parte trasera del tráiler. Y sé que, tarde o temprano, tendré que volver. Me llamo Héctor y he sido trailero por más de 15 años. He recorrido prácticamente todo México, desde la selva chiapaneca hasta los desiertos del norte. Nada me asusta fácilmente. He lidiado con asaltantes, caminos intransitables y tormentas que han estado a punto de volcar mi tráiler. Pero lo que viví en La Rumorosa, la carretera maldita de Baja California, es algo que nunca olvidaré. Era una noche fría de diciembre cuando me asignaron un viaje con destino a Tijuana. Mi carga era maquinaria pesada, y la mejor ruta para llegar era a través de La Rumorosa. Los traileros veteranos dicen que esa carretera tiene vida propia, que las rocas susurran cuando el viento sopla, que hay sombras que caminan entre las curvas, pero no son personas. Yo siempre pensé que eran cuentos para meter miedo a los novatos, hasta esa noche. Salí desde Mexicali poco antes de la medianoche. Las luces de la ciudad quedaron atrás rápidamente, y poco a poco me interné en la sierra. Las enormes formaciones rocosas a los lados del camino parecían gigantes dormidos bajo la luz de la luna. Encendí la radio para no sentirme tan solo. Solo se escuchaba estática. No le di importancia y seguí conduciendo. La primera hora transcurrió sin problemas, pero cuando pasé por la famosa curva del diablo, mi tráiler se sacudió violentamente, como si algo hubiera saltado sobre la parte trasera. Miré los espejos. Nada. Pinche camino, murmuré, pensando que quizás solo había pasado sobre una piedra grande. Aceleré un poco para salir más rápido de la zona. Pero entonces vi algo a lo lejos. Alguien estaba de pie en la orilla de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Me recorrió un escalofrío. A medida que me acercaba, noté que estaba descalza y completamente inmóvil. ¿Qué hacía alguien así a estas horas en este lugar? Cuando pasé a su lado, giró lentamente la cabeza para verme. Y por primera vez en años, sentí miedo de verdad. Porque no tenía ojos. Eran solo dos cuencas vacías y negras. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Pero apenas avancé unos metros, algo hizo que mi sangre se helara. La misma mujer estaba otra vez frente a mí, parada a mitad de la carretera. Era imposible. Yo la había dejado atrás. Pero ahí estaba, esperándome, sonriendo. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No podía ser la misma mujer. Yo la había dejado atrás, pero ahí estaba, de pie en medio de la carretera, como si me hubiera estado esperando. Mis piernas se paralizaron. Por instinto, pisé los frenos con fuerza. El tráiler rugió y los neumáticos chirriaron contra el pavimento. La figura no se movió. El tráiler se detuvo a escasos metros de ella. El silencio de la sierra me envolvió como un sudario. No se escuchaba nada, ni el viento, ni el motor del tráiler, solo mi respiración entrecortada. A través del parabrisas, la mujer se quedó inmóvil por unos segundos, y entonces dio un paso hacia mí, uno solo. Pero fue suficiente para hacer que el pánico me atravesara la columna vertebral. Sus pies descalzos golpearon el pavimento con un sonido seco, inhumano, como si no tuviera carne, solo huesos. No iba a quedarme ahí. Pisé el acelerador de golpe. El tráiler rugió y se lanzó hacia adelante, pero la mujer desapareció. No saltó, no se apartó, no corrió, simplemente se desvaneció en el aire.
Mis ojos recorrieron frenéticamente los espejos retrovisores, pero no había nada. Respiré hondo, tratando de calmarme. Es el cansancio. Solo es el pinche cansancio. Me repetí con la voz temblorosa. Seguí avanzando, pero el ambiente ya no era el mismo. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si estuviera más denso. De repente, una sombra pasó corriendo por la orilla del camino. ¿Qué chingados fue eso?, grité, pegando un brinco en el asiento. La miré por el espejo retrovisor. Era la mujer. Iba corriendo a 4 patas, persiguiendo mi tráiler. Su cabello se agitaba con el viento y su cuerpo se movía de forma antinatural, como si sus huesos estuvieran al revés. Pisé el acelerador con todo lo que tenía, pero ella también aceleró. Y entonces, saltó sobre el tráiler. El techo retumbó con el impacto. Mi corazón latía desbocado mientras escuchaba sus pasos arrastrarse sobre el metal. Estaba justo encima de mí. Y luego, una voz susurró desde la radio, una voz rasposa, hueca, distorsionada. «No es tu camino». La radio crujió con estática y la voz distorsionada volvió a susurrar. «No es tu camino». Mi sangre se congeló. El sonido no provenía de ninguna estación de radio. Era una voz real. Alguien o algo me estaba hablando. Los pasos en el techo del tráiler se detuvieron. El silencio fue peor. No sabía si la cosa seguía ahí. Mi instinto me gritaba que no mirara hacia arriba, pero el retrovisor captó un reflejo, una mano huesuda y larga. Descendió lentamente por la ventanilla del copiloto. Se movía con lentitud, como si disfrutara el momento. Mis labios temblaban. No me atrevía a respirar. Entonces, algo golpeó la ventanilla. Sentí la bilis subir por mi garganta. Giré la cabeza, temblando, y la vi. La mujer estaba pegada al cristal. Su piel era grisácea y ajada, como si hubiera estado en descomposición por años. Sus ojos eran 2 cuencas vacías y negras, y de su boca abierta caía una baba espesa y oscura. Su rostro estaba pegado al cristal, mirándome fijamente, sonriendo. No podía moverme. Mi mente me gritaba que hiciera algo, que arrancara el tráiler o que saltara de la cabina si era necesario, pero mi cuerpo no respondía. La radio comenzó a fallar de nuevo. El sonido era más fuerte, más perturbador, como si varias voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que no entendía. Y entonces la mujer abrió más la boca, no de manera normal. Su mandíbula se desencajó completamente, como si no tuviera huesos, como si se estuviera abriendo para tragarme. «No es tu camino». La voz sonó dentro de mi cabeza. Con un grito ahogado, cerré los ojos y pisé el acelerador a fondo. El tráiler rugió y avanzó con toda su potencia, sacudiéndose por la velocidad. El golpe de la inercia hizo que la mujer desapareciera de la ventanilla. Seguí conduciendo sin mirar atrás, sin detenerme, sin pensar. Solo quería salir de esa maldita carretera. Pero unos kilómetros adelante, el motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El tablero mostró errores. El tráiler se apagó por completo. La oscuridad me envolvió. No podía ser verdad. No podía haberme quedado varado en medio de la rumorosa con esa cosa acechándome. Mi respiración se volvió errática. Encendí la linterna de mi celular y miré alrededor. La carretera estaba vacía. No había luces. No había autos, solo yo y la noche. Y entonces, lo vi. Al fondo del camino, una figura de pie. Era ella. Pero no estaba sola. Había más. Más sombras saliendo de entre las rocas. Figuras encorvadas, deformes, con los ojos brillando en la oscuridad. Venían hacia mí. Lentamente. Silenciosas. Sabían que no tenía escapatoria. Las figuras avanzaban lentamente, deslizándose entre la neblina que comenzaba a cubrir la carretera. No eran humanas, eran sombras torcidas, deformes, con rostros que apenas parecían pertenecer a este mundo. Y en medio de ellas estaba la mujer, inmóvil, observándome, esperándome. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a romperme el pecho. Traté de encender el tráiler, pero el motor seguía muerto. No podía quedarme ahí. Me quité el cinturón de seguridad con las manos temblorosas y abrí la puerta de la cabina. El aire helado de la sierra me golpeó de inmediato, acompañado de un silencio sepulcral.
El mundo entero parecía detenido, los árboles no se movían, el viento había desaparecido, solo estaban ellas, las sombras, rodeándome, cerrando el paso poco a poco. Entonces, una voz sonó en mi cabeza. Baja del camión. Era la voz de la mujer, pero esta vez sonaba como la mía. Mis piernas se sintieron pesadas, como si algo invisible tratara de obligarme a moverme, a salir de la cabina y caminar hacia ellas. Mi mente me gritaba que no lo hiciera, que si ponía un pie en esa carretera, jamás volvería a salir de ahí. Luché contra la sensación, aferrándome al volante, apretando los dientes. La mujer inclinó la cabeza lentamente, y luego dio un paso hacia mí. 1, 2, 3. Cuando estaba a solo unos metros de la puerta del tráiler, mi instinto me gritó que hiciera lo único que me quedaba. Recé. No recuerdo qué palabras salieron de mi boca, pero las dije con todo el miedo y la desesperación de mi alma. Las sombras se detuvieron. El ambiente se tornó aún más denso, como si el mismo aire se encogiera. Los faros del tráiler parpadearon. El motor rugió de golpe, y en ese instante, la mujer abrió la boca en un grito silencioso. Las sombras se desvanecieron en la neblina, y antes de que pudiera comprender lo que había pasado, ella también desapareció. La carretera quedó completamente vacía. Solo el sonido del motor y mi respiración entrecortada me decían que seguía vivo. No lo pensé 2 veces. Arranqué el tráiler y pisé el acelerador con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, sin detenerme ni un solo instante. No quería respuestas. No quería entender qué había pasado. Solo quería salir de ahí. Y cuando finalmente vi las luces de Tijuana en el horizonte, sentí que había vuelto al mundo de los vivos. Días después, le conté lo sucedido a un trailero veterano. No se sorprendió, solo asintió con el ceño fruncido y dijo: «Muchos han visto a esa mujer en La Rumorosa». «¿Quién es?», pregunté con la voz aún temblorosa. «Dicen que es el alma de alguien que murió en un accidente hace años, pero que nunca dejó la carretera». «¿Y las sombras?». El viejo me miró en silencio por un largo rato antes de responder. «No eran sombras, muchacho. Eran los que sí se detuvieron. Nunca volví a tomar esa ruta. Pero cada vez que paso cerca de la entrada a La Rumorosa, siento que alguien me observa desde la oscuridad». Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.